Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un puesto parlante y en esta ocasión vamos a hablar un poquito del psicoanálisis, sobre todo intentando dar unas mínimas pinceladas de lo que son las gráficas de Lacan, porque soy consciente de que muchas personas se la han encontrado por ahí y tampoco es que haya mucha información al respecto. Así que bueno, voy a hacer mi humilde aportación. Lo primero que cabría decir del psicoanálisis como teoría de la psique es que establece tres dimensiones, tres partes, tres subapartados de la psique. En primer lugar tenemos el consciente o yo, que consiste en la presencia plena y lógica del ego para sí mismo, ¿vale? Consiste en una presencia de sí, ¿vale? Ser consciente de sí mismo, sencillamente, ¿no? En segundo lugar tenemos el preconsciente, que es aquel que podemos recordar con pocas resistencias, aquello que no está presente siempre, pero que si hacemos un esfuerzo puede aparecer. Y por otro lado tenemos el inconsciente, que consiste en aquello que necesita de fuertes resistencias afectivas para poder hacerse consciente, ya que muchas veces estamos hablando de traumas y necesitamos un proceso primario pulsional. Estamos hablando de procesos primarios pulsionales. Entonces, la manera que tiene, según el psicoanálisis, la manera que tenemos de superar determinados traumas que son universales, porque para el psicoanálisis, de algún modo, todos estamos enfermos, o bien somos neuróticos, o bien somos psicóticos. Sí, bueno, psicosis o neurosis, ¿no? Sencillamente, todos estamos enfermos de algún modo. Entonces, por el hecho de ser humanos. Entonces, la cuestión es que para superar este trauma, lo que hacemos es reprimirlo, ¿no? La figura de la represión consiste en el deseo prohibitivo del super yo, que es el concepto vulgar, ¿vale? Eh, la represión son aquellos deseos profundos que están ocultos, ¿vale? Esto se representa muy bien en la película Stalker de Tarkovsky, donde tres individuos viajan a una especie de zona mística donde sus deseos más profundos se hacen realidad. Claro, que el tema es que los deseos más profundos de nuestra psique, pues a veces no nos gustaría que se hicieran realidad, ¿no? Uno no desea ser millonario o, yo qué sé, ser muy exitoso en un campo, yo qué sé, ser muy exitoso en un campo científico no es una cosa que sea un deseo muy profundo. Un deseo muy profundo alude a una cosa pues muy oscura, muy tenebrosa. Bien, como digo, eh, el psicoanálisis pues va a hacer girar todo, bueno, casi todo, prácticamente todo, en torno a la sexualidad como un orden pulsional, como un ámbito libidinal, ¿no? Como algo no instintivo, ¿eh? No es un fenotipo, como podría ser el instinto natural que tenemos de chupar un pezón cuando estamos en recién nacidos, que sí que se considera a día de hoy que es un instinto natural y que no es adquirido, que no es aprendido. Sin embargo, las pulsiones sexuales, y no solo sexuales, son empujes, ¿no? Digamos, movimientos rearticulados desde un punto de vista cultural o sociosimbólico. Las perversiones modifican el goce del fin de la pulsión a través de fenómenos como el coito o la eyaculación, que son modos y prácticas distintivas que formalizan el coito, ¿no? Por ejemplo, el exhibicionismo o otro tipo de perversiones como, yo qué sé, el sadismo o el fetichismo, el voyeurismo, etcétera. Digamos que Lacan, que es uno de los psicoanalistas más influyentes del siglo XX y también del XXI hasta el momento, usaba el psicoanálisis para construir una teoría de la psique, es decir, de la conformación de la estructura de la conciencia humana.
Entonces tenemos que las figuras del inconsciente y del consciente en lo simbólico se articula lingüísticamente, ¿vale? Digamos que esta articulación inconsciente-consciente tiene 3 fases. En la primera fase, la palabra es una muerte o asesinato de la cosa, es decir, que la realidad primaria es cognoscitiva, o que la palabra concepto es más real que la cosa misma, ¿no? Esto es un poco a nivel platónico, por ejemplo, donde la idea de la estatua pues es más verdadera que la estatua material, ¿no? Podríamos identificarlo con Platón. En la segunda fase vemos que el habla crea el significado que empieza a depender del sistema de diferencias de significantes en el que aparece, ¿no? Podemos realizar cosas con palabras y las palabras empiezan a conformar un mundo. Y la tercera fase es que lo real se percibe como resto no simbolizable mediante el lenguaje. Es decir, que con no simbolizable nos referimos a que no podemos convertirlo en lenguaje, ¿no? Que hay determinados aspectos de lo real que no son susceptibles de elevarse a concepto para ser comprensibles por el hombre y por tanto no serían intersubjetivos. Es decir, que lo real no es explicable a través del placer. Más allá del principio del placer, significa que el trauma, si se resimboliza, se disuelve, mientras que lo real es inasumible, es algo así como un noumeno negativo. Podríamos decir que lo real es la cosa que se relaciona a través de la pulsión o el goce y no del deseo. Es decir, que es la brecha del orden que genera una tensión que mantiene todo el orden sociosimbólico. Podríamos decir que la extimidad, como contraposición a la intimidad, está fuera y es a la vez lo más íntimo que articula nuestra estructura psíquica, ¿no? Y entonces ahora lo que podemos ver es el primer diagrama lacaniano, que es este, que tengo aquí, ¿vale? Y aquí tenemos... disculpe. A ver que lo pongo bien. Por aquí. Así, muy bien. Vale, pues digamos que esta es la línea de significantes, ¿de acuerdo? En la cual, pues, es una línea de significantes temporal. Y aquí lo que tenemos, pues, son letras, marcas, pues las letras, las palabras que nosotros utilizamos, ¿no? Los significantes. Mientras que por este lado, o mejor dicho, por este lado, lo que tenemos es la línea intencional significante que pretende expresar algo, ¿no? Entonces aquí lo que esta gráfica viene a mostrar es cuál es la relación entre el significante y el significado, ¿no? O entre la palabra y la cosa, o lo que significa y cómo lo significamos. Por este lado tenemos el sujeto barrado, ¿vale? Esta S con un palito en medio como si fuera del dólar, pero cruzado, es el sujeto barrado o el yo trascendental que tiene una posición, una individuación, ¿vale? En el psicoanálisis todos los sujetos están barrados, es decir, están partidos por la mitad, son sujetos escindidos, no son sujetos homogéneos como podría ser el sujeto de Descartes, sino que todos estamos atravesados por el trauma o por lo que sea, ¿no? Y esto es lo que nos genera esa especie de enfermedad universal. Y ya está. La cuestión es que, por un lado, podríamos tener a los descriptivistas, que son aquellos que defienden que el contenido intencional de la palabra y su significante se excluyen debido a sus características ontológicas, ¿no? Mientras que los antidescriptivistas defenderían que el lenguaje es intersubjetivo y su significado depende del uso de las costumbres. Por tanto, las palabras se asocian a conjuntos de objetos pues por el uso cotidiano o comunitario que se hagan de las mismas palabras. Pero la cuestión es que para el psicoanálisis ambas corrientes olvidan la identidad del sujeto.
la identidad del sujeto, que es ni más ni menos que el significado del simple y contingente acto de ponerle un nombre. Porque lo primero que tienen nombre pues son las personas, ¿no? Cuando nacemos, pues ya inmediatamente nos ponen un nombre. Y eso determina absolutamente toda nuestra vida, de algún modo, porque así como las cosas tienen un nombre y son habituales, nosotros tenemos un nombre, pero también es común, ¿no? Además, muy asociado a santos y a tradiciones culturales, etcétera. La cuestión es que esta identidad del objeto consiste en hacernos sujeto. Cuando nos dan un nombre es cuando nos convertimos en sujetos, precisamente. Justo al contrario que las cosas, ¿no? Que cuando reciben un nombre son objetos. Esto es lo que se llama interpelación simbólica y cuyo significado es que cuando nos ponen un nombre y a nosotros nos llaman por ese nombre y nosotros nos identificamos con dicho nombre, pues hay un efecto de la nominación que consiste en darse por aludido. Es decir, que se está creando una X, ¿no? Que garantiza la identidad del objeto a lo largo del tiempo, aunque varíe su unidad. Es decir, aunque nosotros a lo largo del tiempo vayamos cambiando y vayamos transformando nuestro propio cuerpo y nos vayamos metamorfoseando, entre comillas, hacia la vejez, hacia la nada, en última instancia, el hecho de tener un nombre, pues es lo que nos permite tener una cierta continuidad temporal a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Bien. Y en segundo lugar, pues tendríamos este gráfico que ya es la locura máxima, ¿vale? Y en la cual vamos a hacerlo por partes. Vamos a ver primero esta primera parte y luego ya introduciremos esta otra. Lo primero que hay que decir es que aquí tendríamos el punto de acolchado y a este otro lado pues estaría el gran otro, ¿vale? Lo que pasa es que aquí aparece como una A, pero bueno, no importa. El SA es el significado del amo o del otro, también se puede traducir. Insisto, SDA es el significado del gran otro y A sería pues el gran otro, ¿no? Y aquí tenemos la voz, aquí tenemos el significante, es decir, la voz es como el resto, la nada, el ruido, ¿no? Aquí tendríamos la identificación simbólica y entre paréntesis A o y entre paréntesis O, como se quiera, es decir, la identificación respecto a el gran otro o el amo. Y de aquí tenemos, insisto, el sujeto barrado que ya habíamos construido previamente, como hemos visto aquí. El sujeto barrado hace esta transformación, ¿no? Va hacia el amo, a través del amo se significa como amo y a través de la significación del amo ya se transforma en la identidad simbólica. Por otra parte tenemos esta M que viene a ser la identificación imaginaria, ¿vale? Esta M se llama identificación imaginaria y me faltaría la I de la O, que es el proceso imaginario, ¿vale? Entonces, la cuestión es, y luego habría que añadir la cuestión del objet petit a. El objet petit a, el objeto pequeño a, es un término que utiliza Lacan para hablar del deseo y se explica muy fácilmente. Tú deseas X y cuando tienes ese X que ya deseas, pues entonces deseas Y, no deseas otra cosa. Por ejemplo, yo deseo comerme un plato de macarrones. Inmediatamente después de comerme ese plato de macarrones que tanto deseaba, pues ya voy a desear lavarme los dientes y posteriormente de desear lavarme los dientes y hacerlo, pues voy a desear tumbarme en la cama y así vamos acumulando deseos, ¿no? La cuestión es que la estructura del deseo presupone siempre un algo que desear, pero nunca se sacia y nunca termina con la propia estructura del deseo, que siempre permanece vacía para que pueda ser ocupada por cualquier objeto, ¿de acuerdo? Aplicar o proyectar algo que es más real que la cosa misma. Dice Lacan, por ejemplo, algo en él más que él, ¿no? El lenguaje tiene una estructura libidinal y viceversa, y la unidad solo se da en el significante. Vale, como he dicho, esto es aquí aparecería el sujeto lleno, es decir, la identidad simbólica, aquí el significado del gran otro y aquí el sujeto barrado, ¿vale? Esto es el amo o el gran otro, identificación imaginaria y la identificación, no, proceso imaginario y la identificación imaginaria.
Entonces, la cuestión es que el efecto del deseo funciona porque existe una brecha entre el lenguaje y la realidad objetiva, que es lo que se pretende explicar, ¿no? Esto es lo que pretende explicar es precisamente la diferencia entre el- la realidad y, la, y el lenguaje que nombra dicha realidad. Es decir, que lo que hay que explicar es justamente el intersticio, que es un vacío. Entonces, se tiende a pensar que existe algo que garantice la unidad entre el significado y la cosa. Es decir, tenemos que explicar precisamente ese vacío, ¿no? Cómo podemos garantizar que exista esa relación ontológica entre el significado y la palabra o la cosa a la que refiere. Entonces, la cosa es que el gran otro, este amo, es la figura de la autoridad, es decir, la red externa de código simbólico en un momento dado como la percibes, es decir, aquello que se debe pensar o se debe hacer en determinadas circunstancias, ¿no? Y siempre nos individualizamos, siempre nos subjetivamos o siempre nos identificamos frente a un gran otro, es decir, a un discurso dominante, podríamos decir, ¿no? O lo que se pretende hacer, lo que se debe hacer, lo que se hace, lo que es común hacer, etcétera, etcétera. Es una especie de superior comunitario. Eh, por otro lado, el proceso imaginario, está I de la O, es tu pequeño yo ideal, ¿no? Diríamos que es como una especie de intimidad. Y por otro lado, la identificación imaginaria. Bien, aquí lo que hay que decir es que la, la, el sujeto lleno o la identidad simbólica es la identidad posicionándose frente al gran otro. Perdón, la identidad simbólica, esta idea la A, que es el resultado del proceso, es la identidad posicionándome frente a lo que el gran otro desea de mí. Porque en última instancia nosotros, cuando nos intentamos identificar, pues nunca llegamos a satisfacer por completo ese deseo, ¿no? Ese deseo de lo que queremos ser, o de lo que queremos ser o de lo que queremos hacer. Y entonces siempre hay una especie de resto. Esa diferencia con lo que se espera de nosotros es justamente esto, ¿no? Eh, esa identidad que se posiciona frente a lo que el gran otro desea de mí. Y lo que me faltaba por decir, sí, la E o la M significa algo así como cómo yo construyo mi identidad frente a mí mismo. Para poder pensar en mi yo imaginario, tiene que mediar el gran otro tanto en tanto que uso mi lenguaje. ¿Vale? Esto son cosas muy complicadas, pero bueno, es que el psicoanálisis es una auténtica locura. Eh, en la parte de arriba tendríamos eh, el significante vacío del otro, ¿vale? El significante vacío del otro. Esto que sería la pulsión, ¿no? La, la D es los órganos sin cuerpo, ¿no? La zona erógena o la idea de cuerpo o la idea de trozo de carne, ¿vale? Esta D es trozo de carne y la S con un rombo y un cuadradito es la pulsión, ¿de acuerdo? Ya que este lado tenemos la castración y, y es, digamos, el resto excrementicio que sobra, ¿vale? Eh, la cuestión es que hay un excedente productivo libidinal, ¿no? Es una especie de deseo. Bien, la pregunta psicoanalítica clásica es, por ejemplo, cuando me pides a mi X, ¿qué es lo que quieres verdaderamente, no? Es decir, cuando una mamá le pide a su hijo o a su hija que estudie mucho, porque yo quiero que estudies, yo quiero que estudies. Y el hijo se pregunta siempre, pero ¿y por qué? ¿Qué quiere mi mamá? ¿Verdaderamente quiere que estudie? No, lo que quiere mi mamá es que yo pues saque mi carrera y tenga un buen trabajo y consiga una gran fortuna y me haga un renombre y tenga bastante éxito social, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, que al final, el resultado de nuestra identidad es un fracaso de constituirse como un sujeto cerrado, integrado en el sistema, una especie de identidad completa, ¿no? Algo de lo que sentirse completamente orgulloso, un ejemplo para la sociedad, que es una cosa que no se puede conseguir.
y por eso precisamente estamos hablando de un fracaso. Eh, entonces, eso, ¿no? Cuando nos piden cosas, ¿qué es lo que nos piden verdaderamente? Esa es la gran pregunta del psicoanálisis. La cuestión es que la fantasía, pues, intenta llenar esta apertura. Lo que más propiamente soy yo llena el vacío de mi deseo. Y son las construcciones para llenar y completar el vacío del gran otro. ¿Vale? Entonces, la cosa es que... La cosa es que creo que me he equivocado. Porque estaba diciendo que esto es la pulsión. Ah, bueno, claro, es que la pulsión está aquí. ¿Vale? Esto es la pulsión. Y esto sería el significante del vacío del otro. El significante vacío del otro. ¿Vale? Entonces la cosa es que el goce no es el placer. El placer es carencia, algo que nos falta. No, perdón, el goce es carencia, algo que nos falta. Y el placer otorga satisfacción y equilibrio. El goce no es equilibrio, siempre es desestabilizador, excesivo y traumático. Es decir, cuando gozamos, pues siempre lo hacemos de una manera excesiva, ¿no? Y digamos con ciertas consecuencias. El placer tiene que ver con la lógica del deseo, con lo que hemos llamado el objet petit a, es decir, que yo tengo necesidad de, siento placer al comer macarrones, pero ese placer se va a paliar muy rápido y me va a aparecer la necesidad de tener otro placer, ¿vale? Mientras que el goce lo tiene que ver con la lógica de las pulsiones. Con esa, la idea del objeto pequeño a, pues viene a aludir a esa falta constitutiva, ¿no? A esa falta de esa X, que siempre va a ser la fantasía que la llena, algo que va a llenar esa falta de deseo. El placer tiene que ver con la lógica del deseo, mientras que el goce tiene que ver con la lógica de las pulsiones. La lógica de la pulsión tiene que ver con el intento de salir del círculo del deseo que se le escapa a toda satisfacción, mientras que la pulsión rompe este círculo, se encuentra dentro de la estructura de lo real. La pulsión no es una falta que necesita ser llenada, es un excedente constitutivo. La lógica de la pulsión rompe el círculo porque encuentra el goce en la repetición de esa aproximación a lo negativo, ¿no? A esta idea de me falta algo, lo voy llenando, me vuelve a faltar otra cosa, la satisfago y así sucesivamente. La pulsión o el punto en el que el orden sociosimbólico o la estructura del deseo se derrumba, ¿vale? Esto digamos que son configuraciones psíquicas pulsionales a priori, ¿vale? Estas gráficas pues son representaciones trascendentales de la psique humana de acuerdo con la teoría del psicoanálisis, ¿vale? Y nada, pues básicamente que esto es un juego que no tiene una lógica finalista, sino que el goce se da jugando, justamente, ¿no? Y creo que eso es todo lo que puedo aportar. También les puedo remitir a los vídeos de Carlos Fernández Liria que está haciendo con respecto a Freud, porque la verdad que los hace bastante amenos, en plan, los hace como bastante didácticos, no, como muy accesibles para personas que partan desde cero del psicoanálisis. Y creo que está por el capítulo 18 o una cosa así a día de hoy, a día de 8 de noviembre. Y bueno, ya ha entrado con Lacan. Entonces, pues, si quieren comprender un poco qué tiene que ver la sexualidad o la pulsión sexual con el lenguaje, con la estructura de lo real y todo este tipo de cuestiones, pues yo les remitiría a esos vídeos, no a esos cursos que está realizando Carlos Fernández Liria. Se lo dejaré en la descripción. Y nada, pues yo simplemente era por eso, por pues, darles un poquito cuáles eran los significados de las gráficas lacanianas. Y nada, pues es que tampoco es que tenga yo mucha idea de la cuestión. Pero bueno, sí que simplemente quería hacer esta mínima aportación. Porque los psicoanalistas pues son un poco, para empezar, difíciles de entender porque tienes que aprender su jerga. Y ya lo habéis visto, o sea, quiero decir, tiene una jerga horrible. Horrible no en el sentido de que sea mala, sino que su sistema es como muy complicado. Y luego, por otra parte, si quieren entrar a leer los seminarios de Lacan,
pues es que Lacan ya es como prácticamente incomprensible. Como Zizek, ¿no? O Zizek también, pues que es un lacaniano de pro, también es muy difícil de entender las partes más psicoanalíticas de su obra. Pero bueno, no sé. Psicoanálisis. Estamos todos enfermos. De la cabeza. Pero bueno, yo qué sé. No todo en esta vida va a ser follar, que decía Craig. Bueno, pues eso. Hala, vamos a ver.